en esa puesta en escena, el título no puede decir historia de la pintura en el siglo XX y nada más usted tiene 3 artistas o 4. O Miguel siempre tuvo como algunas cosas con esos títulos, ¿no? Hacia una historia del color, y entonces no estaba todas las personas que debían estar. Entonces, uno lo que tiene es que ser humilde con el título y ser constante en la consolidación de esas dos cosas. Si yo voy a hacer una exposición donde voy a hablar de la pintura femenina a través de la obra de 3 mujeres artistas, pues hablaré de ellas en el título. Ese será el lineamiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero abarcar? Tener cuidado siempre con que mi lineamiento teórico o ideológico no esté por encima o utópicamente desarrollado sobre el repertorio. Acuérdense lo del argumento y el repertorio. Entonces, mi argumento no puede ir más allá o no estar suficientemente representado por ese repertorio, por ese conjunto de piezas que yo designo están allí. Y también el repertorio tiene que ser lo suficientemente amplio para justificar mi argumento, para darle solidez, ¿no? Entonces hay una especie de contradanza entre esas dos cosas, entre el lineamiento teórico, fusión del fenómeno, cómo lo consolido en el tiempo. Jesús fue mayor, ¿verdad? Habla de una presencia determinante de la figura del curador en la formulación de modelos expositivos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la colección mercantil mucho con Jesús. Hicimos 2 grandes proyectos, el dibujo, colección mercantil, una vez que es uno de los proyectos más grandes que yo, no sé cuántas, cientos de piezas que lo inauguramos en el MAXUL, en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia. Y bueno, ese era un proyecto de largo aliento y también trabajé con él en John Potts, de una exposición de arte venezolano contemporáneo. Pero todo eso, fíjense, en ese caso está todo, eran propuestas muy contemporáneas, pero delineadas hacia el tema de la colección. Todos los títulos decían a la vez el dibujo en la colección mercantil. Entonces siempre hay un, ¿verdad?, delineado. Habla Jesús, por ejemplo, de que el curador tiene un papel importante. Acuérdense que eso se debatió mucho y que en Venezuela, no sé, en otras partes del mundo, pero en Venezuela, sobre todo en la década de los 90 y también a comienzos del siglo XXI, bueno, se sentaron precedentes muy prejuiciosos sobre la figura del curador, de favoritismo, de que intermediaba, de que era un intruso, que dañaba la relación de las piezas con el espacio. Bueno, cosas que tenían como conceptos profesionales o con artistas que querían estar en alguna exposición de los curadores más sonados de aquel momento y entonces no eran elegidos y empezaba toda una cadena de chismes y de consideraciones, pero que se fueron consolidando de formas determinantes, incluso hasta en el siglo XXI, con la revolución cultural, pues eliminar la figura del curador dentro del, por elitista, por, ¿no?, todas esas cosas. Yo digo que tan, tan ridícula, ¿no? Uno siempre esa imagen de elitismo sobre el curador y si uno piensa, por ejemplo, en Miguel, que simplemente no tenía nada, ¿no? Murió gracias a un crowdfunding, esas cosas que hacen para recaudar dinero, y pasó parte de enfermedad en el clínico universitario. El elitista Miguel. O sea, son una cantidad de prejuicios, ¿no? Muy desacertados. Entonces, claro, justamente remite Jesús a la interacción entre la producción artística y el curador como un
consolidador o como un constructor de modelos expositivos. Jesús tenía modelos expositivos maravillosos, además, que yo en algún momento le discutí en mi columna de artes visuales porque no ponía los títulos de las obras ni los nombres. Cuando estaba Periférico Arte Contemporáneo como curadora al inicio del Centro de Arte Local PONE. Pero con el tiempo entendí que a lo que apelaba era a que el espectador pudiera transitar entre las relaciones visuales que ahí tenían lugar en ese espacio expositivo concebido como una especie de, bueno, no es un cuadrado blanco, pero era un gran rectángulo blanco, y que el mismo espectador pudiera tener esa situación de percepción, recepción, un poco como un movimiento visual de las ideas y de las relaciones entre las obras sin la asignación de tener que leer de quién es esta obra y quién es este artista, ¿no? Ese es un tipo de modelo curatorial, por ejemplo, que sería más hacia un modelo de ambientación, ¿no? Construir una puesta en escena de tránsito más libre para el espectador sin darle el prejuicio de la categoría de, bueno, esto se llama así, esta obra es así, sino el carácter educativo pues desarrollado en otros procesos, ¿no? Tú tenías acceso también a una guía de sala donde podías ver de quién eran las obras, pero en principio eh, había una maravillosa puesta en escena del poder visual de interrelación de esas imágenes. Ahí funcionaría también como un curador omnisciente, ¿no? Es decir, a pesar de que ser omnisciente, para que entiendan que ser omnisciente no es ser eh, rígido, hacer curaduría muy rígida, todo lo contrario, ¿no? Son modelos diferentes. Él era un curador omnisciente porque su presencia no estaba con textos de sala ni nada de eso, sino en las relaciones visuales, y la presencia era ante todo la de la obra, ¿no? Félix Suazo, que también estos son partes de ese texto que está allí, ¿no? Entonces habla, claro, Félix pone la curaduría un poco en una relación más conflictiva de suplantación de exigencias institucionales, el mercado, los requerimientos de las comunicaciones, el rol político del curador, cómo ha suplantado, habla de una figura heterofágica. Yo no sabía que era heterofágico, me puse a buscar esa palabra como loca. Es una cosa que pasa en las células, es como una célula absorbe las cosas de las otras, algo así, entendí. A mí me pasa lo mismo, Viendo las pero funciones que antes... Adelante. ¿Qué pasó? no, que a mí me ¿Alguien pasó lo mismo. habló? Yo te Que la interrumpí buscaste. y la busqué y me quedé más o menos en las mismas porque no entendí nada. Es que el término muy científico tiene que ver con los linfocitos y no sé qué, pero en sí es una célula, un fenómeno celular que engulle a las funciones que le corresponden a otras células, se las traga. Pero habla de que se tragó las funciones del historiador, del crítico y dice, e incluso del artista, ¿no? Y después se pone un poquito apocalíptico de que la historia ha tocado su fin, contemplando las ruinas de un memorable pasado, etcétera. Pero es muy interesante donde ahí están otro tema, ¿no? Donde la institucionalidad o las narrativas anteriores se va desfigurando en todos los relatos también. Cada proceso curatorial va construyendo o consolidando. Mi amiga Susana Quintero, una curadora muy querida que trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, trabajamos juntas en alguna oportunidad y desde hace unos años vive en Medellín. Interesantísimo. Uno de los conceptos que más me gusta es el de Susana, ¿no? En principio, un acto de mediación, la construcción de un orden narrativo que negocia con un conjunto de obras, otra vez argumentos repertorios, para potenciar sus discursos individuales y desplegar sentidos derivados de esas relaciones propias. Nunca, sin embargo, dice, la curaduría es un acto neutro. Es un proceso de edición, de postproducción también, donde entran en juego todos los juicios de valor, las reflexiones teóricas, las preocupaciones vitales, los intereses artísticos y las obsesiones estéticas de Carolina, que era lo que estábamos hablando al principio. Los procesos curatoriales en las historias de los curadores
suelen volverse líneas temáticas de investigación que van diversificando o acentuando los temas que le preocupan a ese curador en particular, los lugares específicos de esa investigación. Se van volviendo capítulos, ¿no?, a lo largo del tiempo, y se pueden repetir en obsesiones estéticas también, ¿no?, mientras el curador enfrenta a todo ese mundo de la creación artística. Curar es deslindar lo subjetivo de lo arbitrario, eso es muy importante, ¿no? Tampoco lo subjetivo va a ser lo que les decía, voy a agarrar cualquier cosa porque yo creo que este lápiz con esta cosa, ay, bueno, bien, bueno, porque estoy hablando de la descomposición, ¿no? Hay decir un recorte de la realidad, como dice Susana, capaz de dar cuenta de esa realidad, sin negar su condición de que es parcial. Y ahí también viene el tema de la humildad. No voy a negar que la condición es parcial, tengo que decirlo, ser honesta con el repertorio, pero también debo dar cuenta de esa realidad. No puedo ofrecer un campo de aproximación limitado que le falten cosas. Pérez Orama, que tiene curadurías muy poéticas, me encanta porque aquí une muy bien escrito, como siempre, las dos cosas, ¿verdad? Se trataría, pues, en el caso de la curaduría, al mismo tiempo que ofrecerle todo el espacio a las obras, el protagonismo de las obras sobre la voz del curador, pero al mismo tiempo, dice Luis Enrique, hay que darle plena presencia a los hilos del tejido curatorial, al grano de esa voz que las vincula, restituyéndolas a su afrontamiento. Se trataría de manifestar que el discurso autorizado de una muestra, el curatorial, es tan importante como las obras que la constituyen, porque solo de la articulación de ambos surge la materialización de su presencia como enunciación y como hipótesis curatorial del sentido. Incluso lo conecta, ¿verdad? No existe percepción significativa de una obra de arte sin que detrás resuene de alguna manera un texto, una voz, un discurso. Mi novio, Jens Hoffmann. Mire, yo digo mi novio porque es muy curioso. Jesús fue mayor y Taía hicieron, cuando yo estaba empezando, creo, en la colección mercantil. Yo tengo esos libros, pero honestamente no los he podido digitalizar. Hicieron 2 seminarios que se llamaba Reformulando el Modelo Expositivo. Fue un seminario de investigación que se inventó Jesús y donde invitaron a importantes curadores latinoamericanos y europeos y estadounidenses. Y entonces en esa época mientras yo estuve en la colección mercantil, trabajé mucho tiempo en teatro, ¿no? Y de hecho, creo que se los comenté, pero gran parte de mi planteamiento o de mi percepción del ejercicio curatorial y de mi relación con el espacio, pues tiene que ver con ello. Es decir, yo trabajé en teatro desde los 15 años más o menos hasta los 35, que fue cuando lo dejé finalmente para meterme a curadora. Hay cuentos buenísimos cuando me encontraba amigos del teatro en los festivales internacionales, me decían, bueno, pero ¿y qué pasó contigo? Y digo, es que el papel de curador me gustó bastante. Y me quedé ejerciendo este rol. Pero también porque fue una traslación de la puesta en escena, ¿no? En cierta forma, pensar en el espacio, en los temas de la iluminación, de los diálogos, para mí es como dirigir una obra sin tanto ensayo, sin tener que ensayar tantas veces y sin tener que hacerla cada vez, pero ese espacio de la representación que uno pone en escena tiene que estar tan vivo para que cada vez que un espectador abra la puerta o entre en ese lugar, pues la escena comience, la imagen vuelva a suceder, ¿no? En el encuentro con esos espectadores. Pero en aquella época yo estaba muy ganada, me había ganado premios de dramaturgia y tenía mis 2 carreras en paralelo. Y Jesús me dijo, Lorena, no vayas a dejar, yo lo ayudé a organizar un poco esto, me dijo, no vayas a dejar de ver la charla de Jens Hoffmann, porque Jens Hoffmann viene también del teatro como tú, y va a ser muy interesante que lo conozcas y que lo veas. Y bueno, en aquel momento yo no entendí por qué él me decía y me insistía tanto, y pasado el tiempo que tengo esa reflexión
pues entiendo perfectamente a qué se refería. Entonces, claro, en esa noción, ¿verdad?, de las maneras de definir el curador que tiene Hoffman, pues habla justamente de los proyectos que él ha hecho, ¿no? Y dice, los proyectos que yo he realizado se caracterizan sobre todo por el hecho de que están inspirados por artistas o simplemente por determinadas obras, de modo que hay una conexión muy estrecha con la vertiente creadora del artista o de la obra, así como una colaboración muy estrecha con los artistas, hasta tal punto que a veces la frontera entre el trabajo artístico y el curatorial se ha borrado. Y en esos casos hemos sencillamente seguido adelante y pienso que si así hacíamos algo nuevo, pues mucho mejor. Y, y ahí viene, yo por ejemplo, me gusta muchísimo trabajar con obras en proceso. Yo difícilmente puedo hacer, y lo he hecho, proyectos curatoriales de artistas que están fallecidos o de obras que están en una colección y que son de artistas que no están vivos, ¿no? Pero lo que más me gusta hacer es justamente entrar en esa relación de la investigación, porque así lo hacíamos también en el grupo de teatro, es decir, cada vez que íbamos a tener un montaje nuevo, el director nos sentaba y nos decía, bueno, porque no era un teatro clásico de póngase a ensayar y hablar, sino era un teatro más experimental, pues veníamos del Teatro La Vacante, del Laberinto, del Odin Teatro de Dinamarca, hicimos seminarios en esa investigación antropológica, y nos sentábamos a conversar y el director decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son sus preocupaciones ahorita? Y a partir de eso se iba formulando el tipo de espectáculo que íbamos a desarrollar en trabajos que podían abarcar un año, año y medio de investigación. Y obviamente esos procesos también de formación en la beta de la investigación creativa y de la expresión y de la difusión, pues también marcan tipos de conexiones. En la mayoría de mis proyectos o los proyectos en los que más me gusta es cuando lanzo, los artistas que han trabajado conmigo en procesos como esos lo conocen, cuando yo les lanzo preguntas por un correo. Estoy en este tema, estoy investigando esto y me parece que usted y usted ¿quieren venir? Vamos. Y ahí empezamos. Y bueno, la trayectoria inédita, sin ir más lejos, del concurso, es un amplio rango de ese tipo de proceso ya consolidado a través del apoyo de unas instituciones. Pero quería además como pasar, no sé si tienen alguna pregunta, están calladísimos. Bueno, Jens Hoffman estuvo en Venezuela en esa oportunidad. Sí, claro, lo trajo Jesús. Bello, bello mi novio, no sabes. Él estuvo aquí, es que déjenme ver, esto no lo debería hacer, pero ya, denme un segundo. Ajá. Fíjense, estos son los libros. Reformulación del modelo expositivo. De hecho, son charlas y foros en torno a la curaduría de arte. Este es el primer libro. Estuvo Ute Metabauer, Carlos Basualdo, Adriano Pedrosa, que es maravilloso, lo vamos a ver cuando veamos el tema de la Bienal de Sao Paulo. Estuvo Jens Hoffman. Las exposiciones tienen que cambiar lo que de ellas se espera, se llamó su charla. También estuvo Mónica Moro, Luis Ángel Duque, María Luz Cárdenas, Cecilia Fajardo Gil. Eso fue una delicia de seminario. Ah, un lujo, ¿no? Sí, no, y sabes que yo tengo muchísimos libros de esto, porque se los he pedido a la colección mercantil, me los regalan para yo regalárselos a mis alumnos de esta materia, pero como no tenemos presencial, está ahí mi pila de libros. Y después hicieron un ciclo de charlas y foros en torno a la curaduría de arte contemporáneo que se llamó La Autonomía Reformulada. Este seminario lo coordinó Jesús con Gerardo y lo presentamos en la FIA, en una edición de la FIA. Y aquí estuvo
Ticio Escobar, Susana Quintero, Carmen Hernández, José Antonio Navarrete, Kevin Power, que era otro de mis novios, qué señor tan maravilloso, que en paz descanse. Sandra Pinardi, Inés Casestein, que es una gran curadora argentina, Philippe Pirot, Danilo Dueñas, Félix Suazo, Juan Carlos Rodríguez y Carlota Álvarez Vaz. Sí, esto fue... Lorena, yo pienso que con esta visión de Hoffman se minimiza eso de lo que habló el otro día Marianne, la posibilidad de que el curador atropelle al artista. ¿Cómo que se o atropelle la vida. O sea, de que con esta visión tan integrada entre el curador y el artista, que pareciera que es lo que Hoffman quiere decir, Marianne habló el otro día de que a veces los curadores no están en sintonía con lo que el artista quiere, pues, ¿no? Eso es una relación muy delicada, Marilí. Y para dialogar con un artista hay que tener, bueno, es mi punto de vista, hay que tener mucha delicadeza. O sea, yo por lo menos soy muy delicada y ustedes lo saben, porque siempre considero que lo que presente cualquier artista, tengo que crearme unas estrategias mágicas y maravillosas si no me gusta algo, pero siempre tengo el respeto por lo que eso significa humanamente. Es decir, que usted agarre y me abra a mí lo que usted hace como obra de arte en su intimidad, con sus vacíos, con sus nadas, con sus logros, con sus desvíos. Para mí es un acto que respeto de una forma que no te puedes imaginar. Y siempre voy a estar muy dedicada, bueno, en los talleres de artistas que he dado, lo hago, muy dedicada en, con el mayor de los respetos, decirte, bueno, qué está logrado y qué no está logrado, o por dónde pienso yo que puede ir una investigación, o qué cosas creo yo podrían, siempre con el podría, pudiera ser, es probable, porque para mí la verdad no está en mis manos. Entonces, yo soy muy delicada en la consolidación de esos trayectos, pero la relación con un artista, bueno, no es sencilla tampoco. Hay cuentos de curadores que son un poco más autoritarios, pues, ¿no? O que simplemente llegan a los talleres del artista y a decir, bueno, mira, yo quiero, para esta exposición quiero esta obra y esta obra, chao. Y ni siquiera te intercambian de qué se va o cuál es la investigación que tienen o qué quieren decir, pero son modos, ¿no? Ahora, un atropellar, oye, hay que ser grosero, ¿no? Tendría que ser una persona muy grosera. Yo puedo ver una obra o un artista puede, y simplemente si no me gusta, primero no hago una curaduría con él, si no me gusta su trabajo o no hay una afinidad, ¿me entiende? O sea, no tengo una infinidad de investigación. Con el trabajo artístico de ese artista, pues yo ni le voy a llamar. Y si viene muy decentemente a decirme algo sobre su obra, digo, oye, vamos a sentarnos, porque no hacemos un taller juntos. Y puedo tratar de poner y de movilizar esa relación, pero atropellar, yo difícilmente lo hago. Fíjate que me pasó, bueno, para que veas que hasta pasa en las mejores familias, con las mejores amistades, con la exposición de Isabel Cisneros en Traslaciones, la que hicimos que todavía está, creo, se quedó ahí en el Centro Cultural BOD. Todo lo que ella proponía a mí me parecía profundamente un borde muy profundo entre la vida y la muerte, entre la aparición y la desaparición, entre el tema de la memoria y la desestructuración del vínculo. Era una cosa casi existencial. Pero Isabel, no sé, porque también los trabajos tienen, es decir, los trabajos es echar el alma, pues, ¿no? Echar el resto, sacarte. Entonces Isabel no estaba como muy en sintonía con eso y yo le quería poner como título a la exposición, no traslaciones, sino epifanías de la materia, e incluso epifanías solo, porque a mí me parecía que en ese desandar la estructura que ella estaba haciendo reconstruía apariciones fantasmales de la imagen, de la memoria, de las trayectorias, del material que estaba trabajando.
Y ella me dijo que no. Le insistí como 2 veces, concha, le hice y tal, hasta que me respondió, como dicen, un WhatsApp con mayúscula. Dije que no. Y dije, no, o sea, no lo puedo hacer. Ahí yo tengo, en un WhatsApp con mayúscula, te dije que ese título no. Yo dije, bueno, vamos a buscarle sinónimos. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir, no joder, chica, ¿qué bola tienes? No, uno tiene, yo por lo menos dije, bueno, vamos a buscarle sinónimos y empecé a buscar los sinónimos y finalmente quedó traslaciones, que es era un buen sinónimo para mí. Le dije, pero eso sí, mi texto se llama Epifanías de la materia en 14 movimientos. O sea, el título de la exposición tuya, con gusto, pero mi texto va a decir Epifanía, no me jodas. Lorena, por esas casualidades del mundo, yo hice un trabajo porque su hijo y mi hijo estudiaban en el mismo colegio con el de Isabel. Hicimos una comisión para evitar los robos en el colegio, ¿no? Y entonces, por supuesto, todos hicimos lo que dijo Isabel, o sea, sin chistar, pues. Claro, pero fíjate, Isabel y yo somos súper amigas, pero yo no puedo imponerme, ¿sabes? Yo puedo sugerir cosas. Y hay artistas que yo cada vez más trabajo con artistas con los que ya tengo una relación, que son afinidades electivas, por decirlo de algún modo. Manuel Eduardo González es un artista con el que trabajo constantemente, con el que conversamos proyectos, y a mí me pasó, y no tengo ninguna de esas imágenes de las que les estoy hablando, de los que traje, qué loca. Por ejemplo, en el proyecto de sedimentaciones de Manuel Eduardo, ya yo había trabajado con él en Tropical Moderno, más que todo escribiéndole un texto. Y cuando sedimentaciones, Manuel me dice, oye, Lore, yo quiero que trabajes. Eso también son diferencias, ¿no? A veces uno puede escribir un texto que va a acompañar a la obra con un texto y otra es trabajar en el proceso. Y estuvimos trabajando en su proceso de sedimentaciones. Manuel tiene una obra muy interesante, no sé si la han visto, pero que hace también con el tema de la historia desvanecida y el paisaje, hace unas especies de collage e inversiones de los cuerpos y de libros que son icónicos en el recorrido histórico o gráfico del país, como por ejemplo la obra de libros de paisajes de Reverón, o bueno, no me acuerdo ahorita, distintos libros, incluso de fotografía, hay uno de la negritud en Venezuela, me acuerdo. Entonces él hizo sedimentaciones, tiene que ver con eso. Una cantidad de procesos invertidos, donde hay una suerte, déjenme lo voy a buscar. Sedimentaciones. Donde hay una suerte de reconstrucción, ¿no? De la minada. Aquí hay, que no lo, muérete, no lo tengo, presentación. Bueno, después se los mandaré. Y entonces un día estoy viendo con él llega a la oficina, porque trabajábamos juntos, y me dice, oye, mira unas fotos que yo conseguí. Manuel es un muchacho que vivió la vaguada cuando tenía 8 años, porque él es de Macuto. Y me dice, bueno, y tuvieron que irse de su casa y tal. Entonces me dice, ay, Lore, mira, conseguí unas imágenes. Mi hermana consiguió unas imágenes, una fotografía de cuando nos fuimos de la casa por la vaguada. Yo no sé quién las tomó, pero mira qué interesante. Cuando yo veo las fotos, digo, que no puede ser. Las imágenes eran exactamente a las piezas de Manuel. Es decir, tenían, como él hace esas inversiones, tenían una presencia de un cielo aquí, del cielo azul de Macuto, y abajo, por supuesto, toda la ruina, las casas caídas, todo ese desmembramiento invertido de lo que normalmente estaba de pie. ¿No? Yo digo, Manuel, pero eso es igualito a la perspectiva de tus piezas. Me dice, chama, estás loca, ¿cómo va a ser? Le digo, bueno, llévatelas y lo piensas. Y así fue como se nos ocurrió hacer, hizo unos grandes murales en la sala, en Espacio Cero, en la galería, hizo unos grandes murales donde se hizo como una especie de negativo de las imágenes, y entonces hizo esos grandes murales donde sacó
ese paisaje, pues, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya. A ver. Eduardo. Ajá. Déjenme ver si puedo por lo menos compartirles algo porque no lo tenía previsto, pero me parece interesante. Bueno, busqué la página. Claro, esto es de tiempos de espera, pero vamos a buscar sedimentaciones. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, este fue mi texto. Aquí se carga. Miren la imagen del fondo. Wow. ¿Ves? Es la foto de una, aquí vendían helados, algo así. Entonces él Eso era en Macuto. hizo un proceso de negativo y yo le dije, tienes que hacer un mural con eso. Bueno, esa es una recomendación, pero no soy yo la que hizo el mural. Yo lo que estoy pensando es en una totalidad a partir de un acontecimiento donde él me lleva una fotografía que yo veo y que a veces la cercanía son cosas muy íntimas, pues, ¿no? La cercanía del mismo con esa memoria del muchacho que vivió eso, pues no le dejaba ver, me decía, tú lo que estás es loca, ¿qué estás diciendo? ¿Ves? Miren ese paisaje de ruido. Wow. Mira la foto. Oh my God. La casa de las tortas, donde vendían las tortas. Yo le decía, chamo, pero es que es igualito. Y me decía, pero igualito ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Miren este que está aquí a la derecha, que es cuando él se va, se iban, pues aquí creo que está la hermana o algo así. Impresión. Sí, es impresionante. Y estas son las obras, que vienen todas de libros. Esta exposición fue solamente de ese proceso de investigación. Entonces aquí está, ¿ves la estructura? El azul del mar, el cielo, algo medio construido y todo abajo, la vaguada, pues. Hizo este video en Patajal. Ah, buenísimo. De salir de aquí vamos a seguir. Ahora compartir pantalla. Estamos aquí. Lorena, una pregunta. Sí. Digamos, en tu experiencia como curadora, ¿quién tiene como la última palabra? Me imagino que siempre se trata de mediar, porque en esto que tú me estás hablando de que, por ejemplo, a ti te gusta trabajar con artistas vivos, como que, ¿quién decide ahí al final si, por ejemplo, tú no quieres ceder y Isabel tampoco? O sea, como ¿quién se lleva la última palabra? O como que se Bueno, pero pelean es que no te puedo responder esa pregunta porque es que yo nunca estaría en una situación así. En último caso, en ¿quién último controla? caso, o sea, si el artista insiste, pues bueno, mira, yo cedo porque finalmente es su obra, ¿no? Me parece Claro, a mí, pero a menos que sea algo que esté tan completamente en desacuerdo que le diga, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar del proyecto y hazlo con otra gente. O sea, finalmente... Ok, y al final, o sea, al curador lo contrata la galería o la institución que va a hacer la exposición y tú buscas al artista, o no siempre se da así. No sé, pues depende. O sea, eso tiene distintas formas. Pues, si tú trabajas en una colección, pues trabajas con los artistas de la colección. Si trabajas en hay galerías que, no sé, Beatriz Gil puede decirme, oye, Lore, mira, vamos a hacer un proyecto chévere para el año que viene, invéntate algo. Yo me invento algo. Por supuesto, siempre trato de trabajar con artistas que o son de su galería o que son artistas que estarán ¿no? o los que a ella le interesa trabajar.
O hay otros casos, por ejemplo, que Manuel Eduardo lo llama a la galería y Manuel Eduardo me dice, Lore, vente para que me ayudes con este proyecto. O sea, eso son tipos ¿no? de relaciones o instituciones que les interesa que tú desarrolles un proyecto y te dicen, oye, nos gustaría que en el segundo trimestre del año que viene, pues te montes un proyecto expositivo, estamos en esta línea. Y uno pregunta, yo por lo general pregunto, bueno, ¿en qué línea de investigación están? ¿Qué es lo que les interesa? ¿No? Uno va conversando, no es algo así tan rígido, también depende del ritmo de los tiempos. Ahora, igual quería hacer como un paneo muy rápido por distintos modelos expositivos, ¿no? Y hablar muy ligeramente, porque ya nos quedan como 40 minutos, sobre algunos modelos curatoriales, ¿no? Y sobre algunas líneas que rigen los modelos curatoriales. Por ejemplo, esto es una imagen de una exposición, creo que esa fue en el Museo Soto, de la colección mercantil que se llamaba Geometría como Vanguardia. No vamos a ahondar muchísimo en ello, pero digamos que esto correspondería dentro del perfil de la colección mercantil, que es un gran relato, ¿verdad? Los perfiles tienen grandes relatos y pequeños relatos que van forjando las líneas constitutivas de su perfil de investigación o de su ser como colección. Geometría como Vanguardia, pues era una exposición de carácter histórico también, ¿no? Viendo el tema histórico de la vanguardia consolidada desde la geometría en el arte venezolano, pero al mismo tiempo haciendo un guiño con la labor de artistas más jóvenes, ¿no? O artistas más actuales, no solamente los grandes maestros, sino el tema transversal que le gusta mucho a la colección mercantil. Esas, digamos que son líneas temáticas de los grandes relatos. Una línea temática de gran relato, de gran alcance, de discusión más general, ¿no? Dentro de esa línea constitutiva, y también un poco de carácter educativo, por decirlo de alguna forma. Esto es el piso 34 del banco, cuando trabajábamos allá en el edificio mercantil, en San Bernardino. Y esta pieza el piso 34 tiene el comedor de empleados, de reuniones y de empleados en esta zona que está hacia acá, ¿no? Al cruzar. Y esta pieza que está aquí es una pieza de Carlos Serpa. Oye, ahorita de verdad se me olvidó el nombre, pero está llena de perolitos, discos, muñequitos. Es un hombre muy particular que tiene que ver con el tema del objeto, ¿no? Como con Disneylandia y no sé qué. Y esta pieza, mira, cómo se burlaban de esa pieza ese poco gente del banco. O sea, yo lo único que escuchaba cada vez que salía de este ascensor, todo el tiempo, o que pasaba por aquí, era, ay, mira esa vaina, y que una obra de arte, si la hace un hijo mío, todo el tiempo. Entonces se nos ocurrió, yo le digo a Taya, tú no estás harta de que estén fastidiando con eso ahí en el banco. Me dice, ay, sí, incluso Taya me dijo que la quería quitar de ahí, porque tenía miedo de que un día la fueran a maltratar porque les parecía una pieza que a cualquier cosa, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos una exposición didáctica que hable sobre el objeto en el arte, con algunas piezas de la colección? Y entonces hicimos esta pequeña exposición que se llamaba, aquí se ve un poquito, yo voy a buscar el texto porque lo debo tener en algún disco duro del año de la pera. Se llama El arte de objeto y el objeto de arte. Y yo hablo en ese texto sobre eso, y además de la pieza, este es el otro lado, pusimos una obra de Luis Romero, que también tiene por aquí una plancha, y unas piezas maravillosas de Alejandro Otero, de esas donde usaban los objetos. Entonces, fíjense, eso, aquí no aparece la firma de nadie. Pero esta es una exposición de carácter didáctico, es decir, hay un tema que se crea a partir de una inquietud de una serie de espectadores y armas las estrategias expositivas para, con pequeños elementos, explicarle a ese espectador por qué el objeto dentro del arte pues tiene una presencia importante dentro de esas obras de distintas épocas, ¿no? Porque estábamos hablando de Alejandro Otero. Esas piezas de Otero deben ser como de los años 50, serán, más o menos. La de Carlos Serpa creo que era de los 80, los 90, y la de Luis Romero, por supuesto, más contemporánea.
Líneas, pequeños relatos, Elsa Gran con geometría e informalismo, una discusión interesantísima dentro de la colección mercantil. No es la consolidación de un gran relato, pero es la construcción de un pequeño relato, una unidad temática a partir de una línea de discusión muy interesante en la obra de ese artista y muy interesante también para la historia venezolana, ¿no? Es decir, ese tránsito entre la geometría y el informalismo y las obras que esa colección tiene sobre este periodo de tiempo y sobre este artista en especial, ¿no? Destacando una figura, una sola. Esto se hacía en la FIA hacíamos siempre esos pequeños homenajes, era muy chévere, eran pequeños homenajes que se hacían en la participación, ¿no? Dentro de eso. También unir los relatos clásicos con los relatos contemporáneos. Marilí es una de las espectadoras más afanadas de esta exposición de la colección mercantil que se llamaba Canónico y Contemporáneo. Yo no trabajaba en mercantil en ese momento, pero miren qué maravilla convocar la obra clásica de 7 pintores, de 6 pintores coloniales de la época de la colonia: Lorenzo de Alvarado, Antonio Herrera Toro, Francisco José de Lermi Villegas, Juan Pedro López, el pintor del Tocuyo, y José Lorenzo Zurita, e invitar a un pintor contemporáneo como Jaime Gili a que a partir de las texturas o los colores o determinado pantone que hay en estas reflexiones visuales de estos artistas de la colonia, pues intervenir el espacio. Todos los muros, los murales, están construidos por Jaime. Es una obra efímera, además, la de Jaime, porque es lo que estaba pintando en la pared. Jaime es un artista que además trabaja mucho también el espacio urbano y el espacio pictórico en relación con el movimiento de la velocidad de la ciudad. Aquí algunas imágenes fantásticas de esa muestra, y se las traje porque, bueno, yo hablo mucho de esa muestra, me parece muy interesante el cruce transversal de los grandes relatos, ¿no? Pintura de la época colonial, además que la colección mercantil, su perfil de investigación va desde la época colonial hasta nuestros días. El arte venezolano no es arte de todos los tiempos, no tienen prehispánico, pero cómo cruzar un relato clásico del tema pictórico, de la representación, además de eso que hablábamos el otro día, de la conexión de Dios y la verdad, ¿verdad? Qué interesante ese relato que está allí, con el relato de un pintor contemporáneo que está haciendo un tránsito, ¿no? De esas elevaciones y de esas conexiones en todo el espacio, ¿no? Una pregunta, Lorena. Sí. Hemos visto varias veces en distintos cursos esta exposición, y Gili en este momento está actuando como curador, está actuando como artista. Esta es la obra, mi amor. La obra de Jaime es la obra es la curaduría entera, o sea, al poner todos juntos y la pintura. Muros. No. La obra de Jaime es estos murales. La curaduría de esa exposición es de Thaía y de Emilio Narciso, que tuvieron la idea de cruzar estas relaciones e invitarlo para que él desplegara ese espacio allí. Claro, a partir de las gamas cromáticas de las obras coloniales. Jaime es un artista que trabaja el espacio urbano, además, la intervención espacial a través de la pintura. Jaime tiene intervenciones, por ejemplo, con los colores de los carritos del transporte público. Entonces hace intervenciones en esas paradas con las gamas y la fugacidad de esa pintura, y entonces hace movimiento, es decir, le gusta mucho el movimiento, y era llevar el movimiento de estas gamas cromáticas contenidas en la pintura colonial al espacio museográfico. Pero esta es una obra de él, en relación con la obra de estos artistas. Y a su vez, porque entonces estas obras colocadas sobre estas piezas murales, pues y la curaduría es de ellos, pues, ¿no? De la colección. Creo que es de Thaía y de Emilio los que hacen esa selección. En esa imagen la perspectiva es genial, porque parece que el cuadro colonial, la pintura estuviese como al fondo,
Es y impresionante de el ese cuadro, movimiento. sí, 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 es genial, wow. Y ese cuadro, yo me acuerdo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ese cuadro tiene es una narrativa de la Anunciación, si no, no sé cuál es el, creo que de Zurita. Pero yo me acuerdo que José Manuel Hernández me decía, la gente cree que eso es una pintura colonial, pero ese es el primer cómics de la historia de la humanidad, porque de verdad es como un story de la Anunciación en distintos cuadritos, que parece casi un cómics. Voy a hacer un salto para contarles, por ejemplo, para que vean, este es otro desplazamiento, ¿no? Es decir, pasé por la colección mercantil para pasar por algunos temas de modelos curatoriales distintos, ese didáctico, el transversal de los grandes relatos, el de los grandes relatos, el pequeño relato, bueno, y la conexión entre lo clásico y lo contemporáneo, no cronológica, sino transversal. Y mi novio Jess Hoffman, a raíz, por ejemplo, esto es para que vean un poco incluso qué tanto trasciende Jess Hoffman el tema del curador como creador. En el año 1999, a partir también un poco de ese increchendo de los precios de las obras de arte en el mercado y del mercado del arte, pues él se inventó una cosa que se llamó la Sexta Bienal del Caribe. Eso lo hizo en alianza con Mauricio Catelán, que es uno de los artistas más vendidos y por más alto monto vendido en el mercado internacional del arte. Y ellos hicieron una promoción muy importante en revistas especializadas, en distintas instituciones del mundo, pidieron un montón de presupuesto, y arremetiendo contra ese tema del consenso, es decir, de las bienales de arte que empezaron su proliferación desmedida a finales del siglo XXI, pues consiguieron un patrocinio descomunal para hacer su Bienal del Caribe, su sexta Bienal del Caribe. En esa isla de San Kitts se llevaron a los más importantes artistas del momento, Mauricio y Jess Hoffman, se llevaron a Ricri Tiravanilla, Mariko Mori, Chris O'Fili, Gabriel Orozco, Pipiloti Risk, entre muchos otros, e hicieron la Bienal, pero en la Bienal ellos no llevaron obra, es decir, lo que hicieron fue descansar, hablar sobre arte y disfrutar de unas estupendas vacaciones bajo el sol del Caribe. Nadie expuso ni una sola pieza. Cada vez que yo hablo de esto me lo discuten. Bueno, fíjense, eso es un gesto curatorial en alianza con artistas, bueno, para hacer un gesto de demanda, un consenso crítico frente al tema de la Bienal de Arte, el mercado del arte, la proliferación de esas cosas, cómo puede solamente a través de promoción en revistas, pues estructurar un mercado que te permita conseguir un amplio patrocinio y montar un montón de gente en una isla del Caribe. También hizo... Catalán, ¿no? Muy catalán ese approach, muy catalán ese approach. Totalmente. Bueno, los dos, claro. Se montaron los dos en eso. Claro, puedes poner un cambur pero es que esos son ironías también. Esos son discursos. Yo nunca creo que... Siempre creo que hay que ver las cosas un poquito más allá, ¿no? En el DAC 2, en el DAC 1, donde hablo de mercado del arte, me lo discuten y me dicen que soy como muy romántica con esos artistas como Catelán o como otros, pero siempre hay, nunca es tan vacío, ¿no? Ellos casi todos apelan, bueno, a esas mismas discusiones, ¿no? A poner en escena esas legitimaciones. Acuérdate que, o sea, para mí, honestamente, este es mi discurso, no se lo digan a nadie, pero para mí, honestamente, es decir, la institucionalidad en el mundo se acabó. La institucionalidad que daba el museo se acabó en la década de los 80, en los 90. El museo se perdió en el mundo entero. Antes los artistas luchaban por el lugar del museo y tenían que combatir y dialogar y desestabilizar sus bases y entrar y salir con el museo como institución, que sería lo que creo que lo hablamos ya, desde los 50 empezó, después de que terminaron las dos guerras mundiales, pues empezó a salir adelante, ¿no? Esa legitimación del arte.
¿Y quiénes son los que nos legitiman ahora? Las bienales, la feria, la subasta, los montos, los dólares. Entonces, cuando Catalán mete un cambur, es como Duchamp metiendo el urinario, ¿entiendes? Para mí es lo mismo. Lo mismo. Tú sabes que te quería comentar que justamente estaba hablando este fin de semana con un coleccionista que está vendiendo parte de su obra, ¿no? De su colección. Y entonces él no le gusta mucho el arte contemporáneo, entonces me decía que, bueno, Catalán, que qué horror, que no sé qué. Y entonces eso, que el mercado del arte, y entonces que quien ponía, o sea, que como que ya la institucionalidad no existe, justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que esos montos, que por qué se venden en esos montos así. Entonces él me dice, bueno, imagínate, y después más adelante en la conversación me dice, bueno, una obra mía de tal artista, yo pensaba venderla en un monto, ponte $10,000, y se vendió en 35. Y yo, ajá, pero entonces tú me vas a decir que tú vas a rechazar todo eso porque eso no es lo que vale la obra según tú. Obviamente vas a agarrar la plata, pues porque lo que estás vendiendo tú para monetizar y comprar otras obras. Y él, bueno, pues sí, claro, exacto. como que, ajá, bueno, sí, bueno, ahí está, el mercado es el que está poniendo es tan válido eso como lo que está pasando ahora, como o sea, la institucionalidad la está montando, es el mercado, pues. El mercado es el que legitima, y bueno, y ahora vienen los NFT, los tokens, esos, no sé. En fin, ahora, más allá de eso, yo, por ejemplo, nunca estoy muy extremadamente preocupada por delegitimar o legitimar lo que hace Catalán con Cambur o no. Probablemente es un artista con el que nunca vaya a trabajar o no lo conozca nunca, ¿no? Ahora, lo que sí hablamos es del tipo, lo que lo traigo a colación aquí porque es el tipo de modelo curatorial, ¿no? Es decir, cuando J. Hoffman habla de procesos de creación en conjunto, está hablando de procesos con estos creadores. Hizo también el último año en Marienbad, en el año 2013. Esa es una película de Alain Resnais, además, que está inspirada en uno de mis libros favoritos, que se llama La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que es una suerte, si lo consiguen, léanselo, es una suerte de premonición del arte virtual y de los tiempos que vivimos, quizás, ¿no? Una historia ocurre en Venezuela, desde la narrativa de Bioy Casares maravillosa, una Venezuela que nunca visitó, pero es el diario de un perseguido político que está en una isla, en esa Venezuela, que está descomponiéndose por una extraña enfermedad, y ese hombre encuentra un lugar donde hay una especie de paraíso perdido, a través de, no, les voy a hacer spoiler, no le puedo decir. Bueno, lo cierto es, tienen que leérselo, lo cierto, yo se los puedo mandar en PDF si no lo tienen. Lo cierto es que él hace esa revisión, mírenlo, aquí está ya. Los muchachos de letra no conocen este libro. ¿Qué dicen en el chat? Mándalo, Lorena, yo no lo conozco, no. Mentira. Yo daría un curso completo de ese libro, ves, Marcos Jiménez, si lo conoce. Wow. Sí. Yo amo Ese lo este conocemos libro. Yo también. lo que hago es hablar de este libro. Mi pareja me dice, pero chama, de verdad no hables más de ese libro porque Bioy Casares te va a jalar las patas en la noche y te va a decir como el chiste ese maracucho, si yo no llego vos te reventáis. Pero es que es demasiado. O sea, el poder de esa imagen, de la imagen, que la adaptación de la película también es muy buena. La invención de Morel es una novela fuera de serie. Miren, es que déjame ver si consigo aquí. Mira el final. Bueno, sí lo conocemos. Félix también dice que lleguemos a Venezuela. Este es el final del diario. A otra Venezuela porque para mí tú eres patria. No. Tienes que leer. No le voy a decir más nada porque le voy a adelantar. Wow. Que lleguemos a Venezuela, a otra Venezuela. Eso es impresionante. ¿Cómo se llama la película? El último año en Marienbad, de Alain Resnais, que además yo creo que ese es el primer videoarte de la historia de la humanidad.
Es una película hermosísima en blanco y negro y es súper poética, es una belleza. Y es un videoarte. Sí. Y hay un tema con la repetición, ¿no? No les voy a adelantar porque esto tiene un desenlace que es bonito que sorprenda. Pero sí hay un tema constante, déjenme ver si yo consigo mis apuntes por aquí, ¿no? Fíjense, yo pongo un fugitivo aislado que sucumbe ante la máquina que absorbió las ruinas trastocadas de una isla en la invención del Morel. Un caraqueño que escapaba de una sentencia irreversible y de una enfermedad misteriosa. Las páginas de ese texto de 1971, premonición del arte virtual que regirá el curso estético de décadas. Un arte autónomo y multiplicador, extrañamente secuencial e inédito en la repetición infinita de cada uno de sus gestos y además devorado por la imagen también. Causas, consecuencias, el paisaje, cambios de formato, emanación, evanescencia. Y hablo frente a la erosión de las estructuras, ¿no? Tiene algo como de, bueno, tienen que revisarlo. Lo cierto es que este señor, mi novio, Jane Hoffman, pues se encantó con la película, que también es maravillosa, y a partir de esa repetición, de ese desvanecimiento, de esa imagen autónoma, de esa desaparición, ¿no? Donde se cruza, las preguntas siempre son si la obra de arte no termina siendo más real que lo real, ¿no? Como diría también Ricardo Pille en el prólogo del último lector. La moneda, acuérdense, eso lo han leído, ¿no, verdad? El prólogo del último lector. Yo no. Ok. Lo tengo por aquí algunas cosas. ¿Ves? El escritor Ricardo Pille relata la visita, él hace una visita al estudio de un fotógrafo llamado Russell. Y es un personaje muy particular, total que en esa visión él se encuentra con el fotógrafo y el fotógrafo lo que ha hecho durante muchos años es una réplica a escala de la ciudad, tan al detalle y tan reducida que la puedes ver de una sola mirada. Y lo maravilloso de ese prólogo es que cuando termina, Piglia dice que va en el metro y cuando ve el reflejo, recordando la ciudad, lo que recuerda es la maqueta, ¿no? Entonces empieza a preguntarse si al igual que ese modelo a escala, la obra de arte opera como un jeroglifo de la cultura, ¿no? Las colecciones también para mí podrían simbolizar la necesidad de apropiación y conocimiento de esa cultura. La realidad es inasible, es un gesto inacabado, inconcluso, ¿verdad? Es un extravío, pero también es un encuentro. El arte puede ser una forma sintética del universo, un microcosmo que reproduce la especificidad del mundo. Entonces, en esas dos, ese prólogo sí lo tengo y el último lector yo creo que se debe conseguir en PDF, pero lo puedo buscar. El prólogo es maravilloso. Y yo pienso en la maqueta curatorial también como una especie de la que sea, ¿no? Es un jeroglífico, ¿verdad? No pareciera un modelo reducido de una percepción del mundo y podríamos hacernos esa pregunta. Es decir, es probable que ahí, en esa réplica de esa ciudad, a un tiempo perfecta e imperfecta, tenga más presencia la percepción de la realidad que lo que la realidad para nosotros tiene como memoria misma del tránsito, que pasa también en la invención de Morel, con esa especie de levantamiento de la imagen, ¿no? Donde se va desapareciendo el propio cuerpo, la propia fisicalidad. Y él James Hoffman toma estos temas, en especial del último año en Marienbad, para invitar a algunos artistas a hacer una exposición. Él mismo tiene alguna obra colocada allí como artista y su obra más importante fue una serie de charlas alrededor de las tendencias curatoriales en lo que llamó de Marienbad Sessions, ¿no? Hablando de la curaduría de exposiciones como ese lugar del discurso también, ¿no? Y de la imagen. Voy a cerrar con otro texto bello de Hoffman. Dice, en mi caso, me interesa diversificar la actividad curatorial. Perdón. Él lo dice porque él partía de la teoría de que de la curaduría no se había hablado.
o se hablaba muy poco. No se había reflexionado, y entonces se llama The Marienbad Session porque fue justamente Alas René con la ola del nuevo realismo quienes empezaron a hablar de la imagen y del video a partir de esas consideraciones, ¿no?, más teóricas, y de asentar eso como un movimiento. Dice, en mi caso me interesa diversificar la actividad curatorial y para nada imponer una manera de hacer curaduría. En mi labor, el énfasis está puesto en la creación de nuevas formas de exposición en alianza con la creación artística. No se trata de que el curador ocupe el lugar del artista. Se trata de una alianza en la cual ciertamente el curador está al servicio de la obra artística, hay que estar al servicio. Por eso, eso que me preguntaban Elisa, o sea, yo nunca me voy a poner, yo siempre tengo que estar al servicio de la obra. Y si la obra no quiere ser servida, pues habrá otro curador que esté a ese servicio, pues. Se trata de una alianza en la cual ciertamente el curador está al servicio de la obra artística, pero está sobre todo atento a lo que le aporta el artista, a lo que la actividad artística le enseña a la práctica curatorial. Fíjense. Ya va, que me pico el ojo, disculpe. Allá, Adrián Pujol, la noche. Estaba yo saliendo de la colección mercantil y estaba empezando a trabajar. Estuve trabajando nada más como 8 meses como curadora independiente. Y estaba bastante joven. Me llaman del Centro Cultural BOD para proponerme que haga una exposición individual a Adrián Pujol. Casi temblando, ¿verdad? Con susto, porque era un gran reto. Dije que sí, por supuesto, y fui a visitarlo para hablar con él. Además de que era un maestro, el Centro Cultural BOD es un espacio enorme, gigantesco, ¿no? Cuando yo llego, ¿alguno de ustedes vio esa exposición? Sí, yo la vi. De verdad, qué chévere. Bueno, fíjense, cuando yo llego a hablar con Adrián, él me empieza a enseñar el cuerpo de trabajo. No tenía título la exposición todavía. Y él me enseña el cuerpo de trabajo y él me dice, mira, yo te llamé porque yo tengo esta cantidad de piezas, es decir, en el recorrido de un artista, por ejemplo, sobre todo un pintor como Adrián, hay épocas de producción. Esas épocas de producción corresponden a determinadas paletas de colores, de tipo, de movimiento, de matices, que pueden ser exhibidas como periodos, ¿no? Eso que llaman los periodos en la obra del artista. En el caso de Adrián, se podría hablar de paletas. Es un paisajista, además, que trabaja mucho con la integración del paisaje, ¿verdad? En su recorrido. Y él me dice, yo he tenido como 4 exposiciones, una que me curó María Elena Ramos, otra que me curó, creo que María Luz Cárdenas, otra que le curó Ariel Jiménez, etc. Y en las paletas que ellos han escogido, han dejado por fuera todos estos cuadros. Es decir, él me estaba llamando para que yo hiciera una exposición con lo que dejaron por fuera los demás curadores con los que había trabajado. Ahora, cuando yo le digo, ¿qué pasa con esas piezas? ¿Por qué esas piezas están dejadas por fuera? Me dice, bueno, como yo hago una interacción con el paisaje, es decir, Adrián no pinta o no pintaba en ese momento, o en la mayoría de su producción, no pinta en taller, sino que lleva la tela al espacio, ¿verdad? Al lugar donde va a retratar algo, al lugar que lo mueve o que lo conmueve, y pinta ahí, en vivo. Así, ese es podría ser el diagrama de Deleuze de la pintura, perfecto, ¿no? La desaparición de la representación para que surja la imagen. Y como eso tiene un tiempo en la paleta de colores, o sea, es decir, ponte tú que empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y terminaba trabajando en la noche, casi todas las obras que quedaban por fuera eran obras que
donde ya había caído la noche en esa acción performática. ¿Sí me siguen, verdad? Lo que les estoy diciendo. Sí. Ok. Todas las obras tenían que ver o con el atardecer o con la noche. Claro, yo ahí es donde yo le digo, bueno, esto empecé a revisar y le dije, bueno, vamos a tratar de hablar de ese espacio donde la oscuridad, además, ese momento performático donde ella me dijo, ese es un momento, me dijo, yo nunca olvidaré esto, me dijo, eso es un momento donde ya yo no estoy viendo el paisaje y ni siquiera estoy viendo qué es lo que estoy haciendo, porque no veo. O sea, imagínate lo que él me dijo. Yo dije, bueno, esto es lo que hay que apuntar. Vamos a hacer esta exposición con ese título y vamos a hacer ese recorrido de manera que pueda verse el tránsito del atardecer hasta la noche. Y por supuesto, el texto curatorial comienza citando a Novalis, porque además Novalis decía que en la noche se ve las cosas con más claridad, ¿no? Que la luz del día aturde y era el descenso del pintor. Entonces ahí apelamos al carácter performático de la obra. Vamos a ver si yo puedo lograr. No sé si... Bueno, aquí hay unas imágenes porque eso no nos va a dar tiempo pasar por tantos recorridos. Y esta pieza que ven aquí, o sea, además de ese recorrido, había un video en sala. ¿Será que es este? Ah, sí. ¿Lo ven? Sí. ¿Y lo escuchan? No. Solo lo vemos. No, sí se escucha. Entonces, este video era fundamental para darle el toque de lo que sucedía. Él tenía muchos videos que registraba Humberto cuando salían a ese encuentro con el paisaje. Cómo empezaba la pintura, todo lo que iba sucediendo y cómo llegaba, lo voy a tratar de adelantar porque no me da chance. Y la música para mí era un tiempo también perfecto, que se unía a toda la cadencia atmosférica de lo que tú ibas viendo en ese descenso. Cosas que pasaban de noche completamente, por ejemplo. Y ahí ibas teniendo también el video un recorrido por cada una de las piezas. Por los espacios que las inspiraron y por lo que sucedió en la descomposición del gesto histórico. Hasta llegar a las temperaturas más oscuras y aquí una secuencia del proceso. Y además, yo le dije que hiciera un performance, una pieza in situ, que es esta pieza gigantesca que hizo por paneles, donde hizo, ese video también está en YouTube, donde hizo la traducción del espacio, ¿no? O sea, donde hizo esa noche de la que tanto hablamos durante meses, y entonces se volvió un homenaje a la noche por completo, en esta especie de galaxia y de atmósfera pictórica. Esto lo hizo en el piso de la sala, eran paños de tela, y después que lo culminó, pues lo trasladamos por paños para poder nunca montar una cosa tan grande, sino montarlo por partes. Ahora, ¿qué es lo importante? Fíjense, en ese caso, imagínense, yo voy con esa necesidad, con ese interés curatorial por la obra de un gran artista como Adriano. Si yo fuera una prejuiciosa, o sea, ese texto que dice Jane Hoffman, lo que los artistas le pueden enseñar a la curaduría. Si yo fuera una sobrada o una prejuiciosa, cuando él me dice que es para unas obras que dejaron fuera en otros procesos curatoriales María Luz Cárdenas, Ariel Jiménez y María Elena Ramos,
Yo digo, este tipo sí es gafo, yo me voy. ¿No? Hay que escuchar al proceso de creación. O sea, uno tiene que, ahí es donde está el territorio de la incertidumbre, ese lugar donde tú no sabes cómo eso va a ser, ni qué va a pasar. Hay que dejarlo escuchar, pensando siempre en el lugar del espacio de difusión, en que ese interés del artista también se comunique, que se haga posible, que esa vivencia de la obra también se vuelva en el espacio un proceso especial para el espectador, convocando los elementos necesarios para encontrarnos con ese tránsito, con esa incertidumbre que él tenía, con esas piezas que otros dejaron por fuera, y con la misma incertidumbre que ese acto de creación que generó las oscuridades o las temperaturas oscuras o los procesos performáticos de esa acción pictórica, pues también estén en el recorrido y en el espacio museográfico. Bueno, nos dieron las 4 de la tarde. ¿Quieren comentar algo? Porque ya vamos a hacer, yo tengo como 5 proyectos más que les iba a enseñar, pero no creo que nos dé chance. Lorena, esa presentación la compartiste en Padlet. No, porque es muy pesada. Es sumamente pesada porque, fíjate, tiene videos y tiene todo. Yo puedo hacer la clase que viene un resumen. Ah, ¿no nos podemos ver un poquito antes, el miércoles que viene? A las 2. A las 2. Ok. Entonces, es solamente, fíjense, lo que a mí me interesa con esta presentación, porque no es ahondar en esto, sino pasar por distintos modelos de procesos expositivos, así como vimos los de mercantil. Aquí está, por ejemplo, esta Caracas Estrado Incesante, que fue exponer libros, que para mí es una de las cosas más fastidiosas del mundo. Todo lo que hicimos para que eso pudiera ser atractivo para un espectador. Está también, es muy corto, pues, si nos tomamos incluso 15 minutos antes, yo creo que lo podemos pasar. Aquí donde empecé a borrar las líneas entre curador y creador, y entonces hice un texto que formó parte de una intervención en el espacio, mi primera obra en Carmen Araujo Arte. El texto lo rotularon, incluso tenía 2 personajes, un texto que era el texto de presentación del artista y ese texto mío que era un texto narrativo. También está esta Caracas intervenida en la Trinidad. Está la de Vasco Cinetar en Espacio Cero. Y quería hablar un poquito de tiempos de espera. O sea, es pasar muy por encima, no vamos a ir a profundidad ni hablar de cada lámina, pero pasar por esos distintos modelos, por las conexiones y hablar un poquito de tiempos de espera, porque me parece importante si nosotros estamos hablando, además de los modelos curatoriales, pues justamente plantearnos lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser un modelo curatorial? ¿Cómo va a ser la obra de arte? Y cómo vamos a difundir y hacer proyectos en este espacio virtual presencial. Entonces, si el miércoles que viene nos podemos juntar un poquito antes, 15 minutos antes, para que no se les haga muy cuesta arriba, sería chévere. ¿Qué pasó? No, yo no tengo problemas. Bueno, ¿Me recuerdan y ya pues. Y yo abro la ok, clase de 15 minutos antes, chévere, pero chévere. totalmente posible. Buenísimo, y ahí hablamos un poquito de eso, pero sí deberíamos, voy a salir de esta presentación, voy a compartir pantalla. ¿Dónde está el Padlet? Ah, Dios. Oh, Dios. Ah, claro. Ya va. Esperen un segundo. Vamos a salir de esta presentación. No importa que nos... Exacto.
Entonces, fíjense, para la clase que viene nos metemos un poquito antes, 15 minutos para que no, tampoco vaya a ser una locura. Y ya para la clase que viene sí se leen el prólogo, la larga memoria, el prólogo y la introducción de este libro. Aquí está en amarillo. Sí. Ok, porque ya deberíamos estar entrando en la materia de revisar los modelos curatoriales de esas exposiciones latinoamericanas y de las que ellos hablan ahí. Entonces, por ahora, para la clase que viene, terminamos de revisar esto que les he expuesto hoy y nos introducimos un poco en el prólogo y en la introducción de ese libro de entrevistas. De una vez, creo que ya se los dije, pero pedirles enormes disculpas porque, bueno, no es mi culpa, pero el libro tiene unos errores fatídicos de edición. Me imagino que sacarán una nueva edición donde darán una fe de rata. Yo creo que compré una de las primeras, pero tiene unos errores en apellidos, en acentos, cosas. Entonces, bueno, a veces es bastante fastidioso leerlo porque bueno, uno se molesta, pero es importante la información que está ahí contenida para nosotros ahondar en esos casos. La idea con esto y pasar por estos distintos modelos, hablar de esas distintas experiencias, grandes individuales, colectivas, exposiciones pequeñas individuales, el movimiento de los espacios, hablar de los modelos curatoriales, de los fragmentos de definiciones de la curaduría que tienen distintos curadores e investigadores, pues es el punto para que cuando arranquemos a analizar esos modelos expositivos en Latinoamérica, pues podamos un poco afinar la percepción sobre las palabras de esos investigadores, el lugar de esos discursos y cómo eso hizo el camino para consolidar pues, nuevas formas y la presencia contundente del arte latinoamericano como un punto diferente a las propuestas occidentales y norteamericanas. Bueno, son las 4:02, queridos. Muchas gracias. Gracias, Lorena. ¿Tienen algún Gracias. comentario? Gracias, Lorena. Al final llegaron todos, ¿no? Sí. Gracias, hasta el próximo miércoles. Ya, Si alguno consigue la invención de Morel. ya la mandé. ¡Ay! Excelente. Chale, pero qué velocidad. Yo ¿Y la tengo una consigue? biblioteca digital que tengo a la mano, se llama Script. Ah, qué Ah, yo chévere, Mari. Genial. también tengo. Y aquí tengo el último lector también. Ah, mándaselo. Mándalo, Bueno, mándalo. la verdad que el último lector, yo lo que uso es el prólogo de Giglia, pero bueno, porque después él habla de otras cosas. Pero ese prólogo, esa imagen es muy bonita de la moneda. Además tiene una imagen de la moneda y habla de que el arte podría ser también un reflejo de una sociedad, de una cultura. Es muy interesante. La réplica. Marianela, mándalo, porfis. Sí, seguro, lo estoy mandando, mi amor. Gracias. Tranquila. Bueno, queridos, gracias. Vale, Chao. un besito. Feliz fin. Chao. Feliz fin de semana para todos. Bye bye. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Oh, hasta luego. Chao, chicas. Chao, nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Ahorita me meto para ver lo del concurso. No había tenido tiempo y lo tenía súper Ah, pendiente. bueno, mijita, por favor. No, claro que sí, pero cuéntame, vi que había que tener